Buenas noches, queridos hermanos, amigos, aquella persona que me escucha. Es una bendición poder nuevamente compartir la palabra de Dios. Los que no me distinguen, mi nombre es Pablo Acevedo. Congrego en Casa de Oración Volvamos a Dios, donde pastorea el pastor Juan Carlos Gómez en Yopal, Casanare. Los invito a aquella persona que quizás no tengan donde congregar, que quizás quieran congregar, queda en el barrio La Bendición, Manzana 132, casa 5. Entonces, Dios está esperando que volvamos a Él. Dios está presto a escuchar nuestras oraciones. Dios está presto a escucharnos, a que nosotros nos acerquemos a Él. En esta noche, Dios me permite compartir la palabra de Dios, porque nosotros, donde quiera que vayamos, debe ver esa diferencia de nosotros los que creemos en Dios, los del Evangelio, los que llamo el Evangelio. Entonces la palabra de Dios nos dice en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Cuando dice la palabra de Dios que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, es que así debemos ser diferentes a los demás. Debemos ser diferentes a aquella persona que no conoce a Dios, que no tiene ese temor de Dios, que quizás dice conocer de Dios, pero no lo conoce, porque si conociera de Dios, teníamos ese temor, no hacíamos lo malo, porque hoy en día hay muchos que dicen yo conozco de Dios, pero si conoce de Dios, hace las cosas que Dios le agrada, no. Entonces debemos siempre ser diferentes a aquella persona. Por eso debemos marcar la diferencia para que quizás por el testimonio suyo, el testimonio mío, esa persona pueda llegar al arrepentimiento. Entonces es lo que Dios está esperando de nosotros, porque Dios nos mandó con un propósito acá a la tierra, llevar el Evangelio, no importa donde quiera que vayamos, en el trabajo, por las calles, quizás hay una persona agobiada, triste, que quizás vive en un mundo de oscuridad, pero si nosotros podemos compartir la palabra de Dios, quizás por esa palabra que ese día lleve a esa persona se acerca a Dios y Dios lo libera de toda carga. Entonces lo que debemos no avergonzarnos del Evangelio. Dice la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, es para salvación a todo aquel que cree en la palabra, que le cree a Dios, que cree en esas maravillas. Dice el versículo 17, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Entonces, si nosotros le creemos a Dios y si esperamos en Él, sé que Dios tiene grandes cosas para darnos, pero nosotros debemos siempre creerle a Dios, no porque quizás hoy oramos, quizás llevamos un año asistiendo a una congregación, asistiendo allá en una casa de oración y no hemos encontrado respuesta. Quizás no sabemos orar, pero sé que si nosotros tenemos a fe y le creemos a Dios que Dios hace esa obra en nuestras familias, sé que algún día todo lo que hemos pedido, lo que hemos rogado, Dios hace la obra. Entonces, no desmayemos. Yo les invito, hermanos, a no desmayar, a siempre quererle a Dios, a siempre estar perseverando en las cosas de Dios, a llevar el Evangelio. No interesa en el lugar que vayamos, hay que siempre marcar la diferencia en nosotros los cristianos, en el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Es que nosotros somos pueblo escogido, somos descendencia de Abraham. Dice la palabra en San Mateo capítulo 21, versículo 22, que todo lo que pidiéramos creyendo y orando lo recibimos. Entonces, si dice la palabra de Dios es porque Dios nos dejó escrito que si creemos en lo que estamos pidiendo, lo recibimos. Entonces, no desmayemos. Los invito, hermanos, a seguir perseverando en las cosas de Dios, a seguir perseverando en la palabra de Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos. Es una bendición, me van a tener constante con la ayuda de Dios, compartiendo la palabra de Dios por las redes sociales. Entonces, los invito, hermanos, que sigamos, no desmayamos, que oremos unos por otros, porque mi hogar necesita de sus oraciones. Entonces, hermano, aquel que está empezando, lo animo a seguir, no desmayar. Dios le bendiga, que pasen una feliz noche